Y ahora vamos a tomar contacto con Claudio Leoni, que es secretario general de la FESTRAM, porque ha sucedido algo que no sucede frecuentemente, me parece, tengo entendido, que es que un sindicato, una federación vaya a la Organización Internacional de Trabajo a cuestionar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en este caso de la Nación. Tiene que ver con la paritaria, tiene que ver con el abuso de autoridad, tiene que ver con la situación de las autonomías municipales, tiene que ver con una necesidad de reformar esta última situación, este último instituto, y que además está exigido por la reforma de la Constitución de 1994. Bueno, yo no quiero abundar más en el tema, quiero que lo explique a la situación Claudio Leoni, que está en línea con nosotros. ¿Cómo te va, Claudio? Buenas tardes. Buen día, Galeano. ¿Cómo está? Un gusto, como siempre. Bueno, igualmente un gusto saludarte, Claudio. ¿Por qué van a la OIT desde la FESTRAM? Bueno, ustedes saben que la Organización Internacional del Trabajo es el organismo de Naciones Unidas que justamente se vincula con la reglamentación internacional en términos justamente del mundo laboral, ¿no? Y es un instituto tripartito internacional donde participan los estados, los empresarios, el sector del capital y el sector del trabajo con distintas representaciones. Los convenios que surgen de ahí han sido considerados por consenso de los países miembros y los estados tienen la obligación de respetarlo. En este caso, lo que nosotros hacemos es recurrir a la Organización Internacional del Trabajo a cuestionar una posición que tomó la Corte Suprema de Justicia que entendemos tiene directamente que ver con el salario de los trabajadores municipales de esta provincia y no más allá de eso, porque en realidad lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia es que la paritaria, pero también la Constitución de la provincia de Santa Fe, están en tensión con la autonomía municipal que fue dispuesta en la reforma constitucional. Esto, que no es un dictamen de inconstitucionalidad, termina siendo un motivo para que el gobierno de la provincia lo utilice como instrumento para evitar la discusión salarial de los trabajadores municipales, luego de haber tenido una fuerte tensión en el acuerdo anterior, donde casualmente la Corte aparece con un dictamen que no tiene nada que ver con el tema de fondo y sale a decir esto fuera de una discusión, de un planteo que se hace sobre una decisión paritaria, pero la Corte va más allá de resolver el planteo de inconstitucionalidad que se hace respecto de una decisión tomada por la paritaria hace muchos años, y sale con esta situación a la semana, 15 días más tardar de haber terminado el conflicto de los trabajadores municipales. Y la verdad es que nos llama mucho la atención porque está con la firma de los dos santafesinos que, bueno, todos nos conocemos en Santa Fe, ¿no? Tanto Horacio Rosati como el propio Lorenzetti son personajes conocidos, cortesanos que no han tenido la mejor constitucionalidad en la forma de acceder a sus posiciones, ¿no? Claro. Nosotros, en el caso de Rosati, lo hemos cuestionado claramente por haber aceptado a primera instancia ser miembro de la Corte Suprema de Justicia por un decreto del presidente. Exacto. Además lo del 2x1, la persecución, lo que ha pasado en el apoyo a los que le dieron el golpe de Estado en Brasil. No estamos hablando de una institución respetuosa que dicta cátedra, al contrario, los tipos no pueden ir a una facultad porque son repudiados por los alumnos, por los alumnos. De manera que esto aparece de una situación que más tiene que ver con la política local y con los acuerdos de tipo local, ¿por qué no con alguna afinidad en negocios o en afinidades ideológicas? Termina en una decisión que nosotros no vamos a dejar pasar porque está violando el derecho internacional del trabajo. Lo que ellos hacen es intervenir, darle la posibilidad al gobierno que haga un proyecto que justamente de la autonomía solo habla de salario. Nosotros estamos convencidos que lo que quieren hacer es con este proyecto, es decir, no te vamos a dar los recursos, te vamos a dar la autonomía para fijar salario y condiciones de trabajo, para llevar adelante un proceso de precarización, pero después no hay ninguna otra iniciativa que tenga que ver con la autonomía municipal. Va a seguir siendo la misma coparticipación, nadie discute si los municipios van a tener las escuelas, si las escuelas van a ser municipales, si la policía va a tener capacidad, cada municipio de tener su propia policía, si va a haber mecanismos de destitución de los funcionarios. Hay toda una cuestión de la autonomía que se ha limitado el salario de los trabajadores, y esto es ajuste.
Lamentablemente esto es ajuste, es un intento de disciplinar a quienes no hemos aceptado salarios en negro, ni imposiciones del gobierno de la provincia, y estamos convencidos de que esto es una situación que debe tener trascendencia internacional. Santa Fe tiene además compromisos específicos, uno de los pocos subestados nacionales que tienen acuerdos con la OIT, que también lo estarían violando porque están elaborando un proyecto para destruir la paritaria municipal. Y no es un tema que nosotros le escapamos a la discusión, porque ya en noviembre habíamos convocado a todos los intendentes y presidentes de comunas para discutir una reforma en términos generales del funcionamiento de los municipios y comunas, pero bueno, hoy aparece esto que realmente nos deja en una situación de mucha tensión, porque lo que está en juego, en definitiva, son los salarios y las condiciones de trabajo de más de 45.000 familias en la provincia de Santa Fe, y no queremos que esta impunidad con la que actúa la Corte diciendo cosas que no se le consultan afecten los intereses de los trabajadores. Lamentablemente esa Corte en muchas cosas se ha callado, tiene todavía presos políticos detenidos con órdenes de algunos organismos internacionales que no la respeta, pero nosotros queremos que el OIT, que ya había ponderado la paritaria municipal en la provincia de Santa Fe en varias oportunidades, sepa que hay una corte que pertenece al Estado argentino que está violentando los convenios internacionales que también tienen rango constitucional por la propia reforma, ¿no? Claudio, ya le vamos a dar el pase a mi compañera Paola, que te quiere hacer una consulta, pero antes quiero preguntarte esto. ¿Cómo llega el caso a la Corte? Bien, hay un reclamo de un grupo de trabajadores afiliados a un sindicato que no pertenece a la federación, que hacen un reclamo porque FESTRAM, a los que no están afiliados, que no participan de la agremiación sindical, y negocia por ellos, como todos los gremios del sector privado, le cobra un porcentaje inferior a la cuota sindical a los efectos de que colabore en la organización y estructuración de la negociación colectiva, de la cual son beneficiarios sin poner un peso. Y esto es lo que se denomina aporte solidario, que tienen todos los gremios, más conocidos comercios. Sí. A partir de eso es lo que va. La Corte Suprema de la provincia dijo, no, señores, la ley de paritaria es clara, se toma de dictámenes de la Corte. Fue desechado por la provincia cualquier tipo de intento de declarar inconstitucionalidad el acuerdo, y mucho menos la paritaria, la que la ha mencionado un reiterado fallo como un instrumento de garantía de la paz social y de equilibrio financiero para la prestación de los servicios públicos. O sea que la Corte la ha ponderado muchas veces a la paritaria, que fue solamente suspendida durante las gestiones de Reutemann y Menem en la emergencia económica. Entonces esto en el año 2018, el procurador de la Corte le da lugar a ese reclamo, y ahora recién sale un fallo que le da la razón al procurador, pero se extienden todos estos temas de autonomía, Sí. y decir que la Constitución de Santa Fe está en tensión con la Constitución Nacional, decir que la paritaria municipal está en tensión con la Constitución Nacional, es darle los instrumentos a un gobierno que quiere llevar adelante una política salarial, dándole a los municipios los salarios de los trabajadores y negándole, obviamente, la necesaria redistribución de recursos que tendrían que tener por legítimo derecho. Claudio, Paola te consulta, Paola Neto. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Usted mencionaba recién, estamos hablando de los salarios de los trabajadores. Básicamente estamos hablando de derechos elementales, de derechos humanos. Y en relación a esto tenemos un sistema internacional de derechos humanos y un sistema regional. ¿Cabe la posibilidad en este sentido de que haya alguna demanda interpuesta, por ejemplo, ante la Comisión Interamericana en relación a la violación específicamente de derechos a la cual usted estaba haciendo mención? Sí, estamos esperando que den los primeros pasos de aceptación del Comité de Libertad Sindical del OIT para tomar esa referencia y presentarnos al Comité de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como una violación más a tratados internacionales que defienden fundamentalmente la posibilidad de vivir con dignidad, con un salario digno, sin condiciones de trabajo decente. Estas cosas no solamente están en el derecho laboral, sino parte del conjunto de los derechos humanos que hoy la Corte
afecta, pero vamos a esperar ir a esa instancia en función de la decisión que tome la Organización Internacional del Trabajo de tomar este reclamo. Lo que no vamos a hacer es dejar de pedir paritaria y reclamar el retraso salarial que estamos teniendo con el proceso inflacionario. Lo diga la Corte o no lo diga la Corte, nosotros vamos a estar reclamándole al gobierno que convoque a paritaria en forma inmediata, porque no hay ningún hecho de inconstitucionalidad. No queremos que sea un argumento para demorar lo que tiene que ser urgente, que es la negociación salarial que tiene que plantearse en forma inmediata en el transcurso del mes de febrero. ¿Y qué plazos manejan en relación a la devolución que ustedes están esperando ahora por parte de estos organismos? No, es corto, muy corto. Una vez que lo tome la Organización Internacional del Trabajo y nos dé por ok la recepción de la demanda, vamos a empezar a analizar la posibilidad de ir a ese otro tipo de organismo, ¿no? Como en el caso de la Comisión Interamericana. Pero en realidad acá nos obliga a tener un análisis más profundo, porque no somos nosotros conocedores del tema del derecho internacional. En cambio, sí, un poco de experiencia en el manejo de política internacional no laboral nos permite conocer cuáles son los mecanismos de reclamación, de queja o de denuncia de aparatos del Estado o estructura del Estado cuando intervienen en derechos internacionales, como en el caso que ha hecho la Corte con los municipales de Santa Fe. Así que vamos a esperar la decisión del OIT y después especialistas en el tema analizarán si esto admite la posibilidad de hacer una denuncia a derechos humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Héctor, al principio, y de hecho lo presentaba de esta manera, al caso, ¿no? La situación concreta. Es muy poco usual estas cuestiones y estas formas o estas vías de reclamo internacional ante un conflicto de estas características en Santa Fe. ¿Usted conoce algún antecedente cercano en relación a esto, en relación a este tipo de demandas? ¿Y cuáles han sido los resultados, si es que conoce algún caso concreto? Bueno, esta es una ley que se anticipó, una ley que surgió a partir de un reclamo que hicimos como organización sindical, una pequeña federación como era en ese momento. Hicimos el planteo al gobernador, en su momento al primer gobernador de la democracia que tuvo la provincia de Santa Fe, José María Bernet, quien con mucha lucidez planteó que hiciéramos un proyecto vinculado con la negociación colectiva, haciendo referencia a la historia del peronismo fundamentalmente, y así fue que salió esta ley en el año 87, y a partir de ahí empezaron a aparecer algunos convenios, y la Argentina a adherir a la negociación colectiva en el sector público, son los convenios 154 y 151 del OIT, que favorecen la negociación colectiva en el sector estatal, ¿no? En el sector público y particularmente en el sector de los estados locales. Y tuvimos en una época de hiperinflación, y esta es una experiencia que podemos decir dentro de la democracia, antes del consenso de Washington, porque esta idea de autonomía aparece con el consenso de Washington, a pleno liberalismo, ¿no? Neoliberalismo, de transferir responsabilidades sin transferir recursos, una política de ajuste clara, que hoy vuelve a aparecer, ¿no? Pero bueno, en esa oportunidad tuvimos con el gobernador Reviglio una situación de que el Poder Ejecutivo le pidió a la legislatura que suspendiera un acuerdo, no era paritario, un acuerdo paritario, como consecuencia de que había sido demasiado alto en relación al porcentaje inflacionario que veníamos corrigiendo día a día. Para nosotros no fue extraordinario, y la OIT intervino, solicitó al gobierno explicaciones respecto del tema, y esto evitó que la legislatura tratara la eliminación de un acuerdo paritario que habíamos hecho con los intendentes y FESTRAM. Pero bueno, estamos hablando antes del 94 y antes del consenso de Washington. Digo antes de la caída del muro de Berlín. Ahora, las cosas han cambiado, y nosotros nos atenemos a lo que es el derecho internacional, y por supuesto que ideológicamente estamos comprometidos con los derechos de los trabajadores de la Constitución del 49, que lamentablemente el golpe de Estado del 55 hizo una Constitución donde todos estos derechos se centraron en el artículo 14 bis, pero bueno, en el 14 bis aún contempla este reclamo que estamos haciendo, y la reforma de la Constitución del 94 le da rango constitucional a los tratados internacionales, como los que hace la Organización Internacional del Trabajo. Por eso podemos recurrir por sus propios estatutos a hacer este reclamo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Claudio, muchas gracias por tu tiempo, por la explicación. Gracias. Realmente muy interesante este planteo desde el punto de vista gremial, jurídico. De verdad que lo vamos a seguir de cerca. No es una frase hecha, es muy interesante este planteo de FESTRAN ante la OIT. Un abrazo grande, Claudio. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, buenas tardes.